para estar mejor. ¿Dónde estamos hoy en los sistemas de información para la salud, licenciado Tulio? Sí, aplicando un instrumento que lo había desarrollado la Organización Mundial de la Salud y dispuso para que todos los países puedan implementar y probar cuál es su calificación. Entonces nosotros aplicamos en Paraguay como 3 veces ya y estamos entre 2,5 y 2,7 de una escala de 5. De la cual 5 es lo óptimo. 5 es lo óptimo. Y hemos avanzado bastante, ¿verdad? Pero estamos un poco trancados, vamos a decirle, en la parte de estandarización, ¿verdad? Donde tenemos que medir lo mismo, en el sentido de que si un establecimiento yo lo llamo con un código 300, también lo tengo que llamar código 300 en los otros subsistemas. Como bien lo vimos anteriormente, tenemos 10 subsistemas. Todos tienen que tener la misma estandarización, porque el día que yo quiero tener una trazabilidad y mi variable de conexión podría ser el establecimiento de salud, yo tengo que poder unir todas las bases. Entonces, en ese proceso es lo que estamos intermedio, vamos a decirle. Usamos varios clasificadores, pero ahí tenemos que guiarnos directamente con los códigos de los distritos y los servicios que bien lo trabaja el Instituto Nacional de Estadística, que justamente ellos son el ente rector de todo lo que es información. Entonces ellos tienen que ser también nuestro apoyo en este proceso para que nosotros podamos usar los estándares correspondientes y eso nos permite a nosotros avanzar también en la calificación. Hoy estamos ahí. ¿Qué necesitamos para avanzar? Cumplir con el 100% de la estandarización. Y después también nuestra información tiene que estar disponible a la ciudadanía. Es decir que hoy un ciudadano común no puede acceder al dato y si accede tiene muchas barreras porque se desconoce mucho. Esto tiene que ir desde la academia, hay que fomentar que se utilice el dato, pero tenemos que tener datos abiertos con un formato editable, no en un PDF que generalmente se hace de esa forma, para que la persona que acceda a la información pueda procesar los datos y eso le ayude a poder tomar decisiones. Cuando más se investiga es mejor para el país. Entonces a ese nivel tenemos que llegar y ahí estaríamos entre 4,5 a 5. Y primera pregunta es ¿qué tan lejos estamos de eso o qué variables tenemos que aplicar para llegar, para aumentar nuestra evaluación? Ok, como estamos en 2.5 a 2.7, necesitamos estandarizar todos los subsistemas. ¿Y quién estandariza o cómo se estandariza? Y la estandarización se debe hacer en forma coordinada con todas las dependencias, donde definamos cuál va a ser el estándar único que vamos a usar y todos los otros alineamos a ese estándar. ¿Verdad? ¿Algún ejemplo? Algún ejemplo podría ser el establecimiento del Hospital General de San Lorenzo. El sistema madre, que en este caso es atención ambulatoria, tiene un código, por decirlo así, 1101. Entonces, de la misma forma, yo tengo que codificar y tengo que denominar también en los otros sistemas. ¿Por qué? Porque por un lado, un sistema lo puede llamar Hospital General de San Lorenzo, otro sistema lo puede llamar Hospital de Calleí y otro lo puede llamar simplemente Hospital de San Lorenzo. Sí. Eso es lo más sencillo identificar, pero en muchos casos hasta el nombre le cambian. Sí, entonces, correcto. Mientras que uno va buscando y tarda muchísimo. Entonces, estandarizamos todo eso y después hacemos el famoso interoperar entre todos. Es decir que si yo logro que el sistema de nacidos vivos y de funciones se conecte con la base del registro civil, donde el registro civil cargue el número de cédula de la madre o cargue el número del certificado de nacido vivo y automáticamente ya le traiga los datos que reportó salud. Pero eso, ¿qué necesitamos? Que todas las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud cargue el dato mínimamente 24 horas después de que, o sea, máximo 24 horas después de haber ocurrido el evento. Porque si la mamá se va para retirar el certificado de nacimiento o el certificado de función de registro civil, ya tiene que estar cargado el dato.
Entonces, coordinación entre salud, registro civil, cuando va a sacar la cédula también con identificaciones. Lo mismo debe pasar con el médico forense. Cuando ocurre un accidente de tránsito o una muerte violenta en este caso, el forense ya debe completar directamente el certificado de función en el aplicativo informático para que cuando se haga el otro proceso, el registro civil ya lo tenga el dato. Hoy en día es puro papeles. Hoy en día es papel. No tenemos una garantía exacta de cuál es la información que lleva el usuario, ¿verdad? Le tenemos que dar un papel que muchas veces se pierde. Se van a hacer una denuncia policial, viene a salud, nosotros le damos una copia autenticada y con ese documento se va a traer al registro civil. Imagínate cuando ocurre una persona de Alto Paraná, tiene que hacer la misma gestión, venir hasta el nivel central que es hasta Asunción, hacer todo el trámite, irse al registro civil y ahí recién resuelve su problema. Entonces, posiblemente hay que ver y modificar alguna ley que permita también validar los registros electrónicos. Entonces, hoy la ley dice, el Código Sanitario dice que tenemos que entregar el papel y lo estamos haciendo hasta el momento. Ok, y la segunda pregunta es, comparativamente 2.5, 2.7 sobre un total de 5, ¿los otros países qué tan bien, regular o mal comparativamente con los países vecinos y con otros países del primer mundo? Sí, con los países de la región por lo menos no somos los últimos, pero tampoco los primeros. Hay muchos países que avanzaron muchísimo. México es ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ellos tienen trabajado ya más de 20 años todo lo que es sistema de información, con todas las nomenclaturas mínimas. Entonces hay países que están muy bien, pero también tenemos que entender que hay como 6 o 7 países dentro de la región de Latinoamérica que están por debajo nuestro, tienen los mismos problemas, están buscando la solución como nosotros, ¿verdad? Hay iniciativas importantes, tenemos contactos con ellos de cómo podemos ir trabajando y copiar de los países que ya pasaron por ese momento, por esa etapa, ¿verdad? Y justamente ahora en la parte de notificación obligatoria hemos participado en un evento en Argentina y estamos trabajando en ello para poder limitar todas las 64 notificaciones obligatorias a hacerlo en uno solo. Sí. Entonces ese es el camino. Capaz al inicio vamos a tener algunos inconvenientes, pero tenemos que llegar a eso, porque es muy complicado tener todos los subsistemas diferentes y otra vez los instrumentos. Es muy difícil porque el presupuesto tampoco nos da para estar imprimiendo papeles. Entonces esa es la salida. Tenemos que tener estandarización, los sistemas tienen que estar conectados y ahí vamos a estar avanzando y nos vamos a poder comparar ya con países que están mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Que algunos ya están llegando a 4, tampoco hay muchos que llegan a ese puntaje, pero ellos tienen una buena conectividad, por ejemplo, no tienen ese problema que tenemos nosotros, por eso es que los avances ellos van mucho más rápido. Uruguay es uno de ellos, aparte de ser un país más pequeño que el nuestro, la mitad prácticamente, pero son muy ordenados, pero a ellos también les llevó 20 años prácticamente y siguen con algunos procesos que van mejorando. Pero usamos también algunos sistemas que ellos no dan soporte y trabajamos bastante bien con ellos. Entonces toda la parte materna, por ejemplo, trabajamos directamente con Uruguay y funciona bastante bien. Y ahora si nos vamos a esta lámina de la evaluación, si podés hacer una descripción. Claro, este es vamos a decirle que es un rombo. Lo ideal es cubrir todo el espacio, pero como nosotros tenemos una evaluación de 2.5 a 2.7, estamos la mitad prácticamente. Que es la línea de color azul. El azul es el Ministerio de Salud, sí, ¿verdad? Y el rojo es lo recomendado mínimamente, que tenemos que estar cerca del rojo, pero en algunos puntos estamos un poquito mejor, en otros es más débil ¿Cuáles serían que estamos bien? Por ejemplo, en la parte de tecnología de información y gestión de datos estamos relativamente bien. Si miramos ahí estamos un 60% prácticamente. Existen varios sistemas de información que están muy bien desarrollados. Lo que faltaría es que esos sistemas de información estén conectados, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos otra vez, cada uno hace un sistema de información, estamos y el día que eso se junte, ahí vamos a estar más cerca de lo óptimo, ¿verdad?
Lo mismo en gestión de datos. Hay personas que manejan muy bien la parte de procesamiento de datos, ¿verdad? Manejan muy bien la parte de procesamiento de datos, pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estamos fragmentados y no trabajamos en equipo. Entonces eso hace que se retrase mucho el trabajo. Y en la parte de gestión y gobernanza también tenemos un espacio importante entre lo óptimo y lo real. Ahí también necesitamos que toda la información se entienda que es una información importante, que sin datos no podemos planificar, y eso tiene que llegar hasta el último rincón. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a tener la brecha va a disminuir bastante. Entonces ese tiene que ser siempre nuestro norte, llegar a que la información sea considerada importante. Ok. Y aquí sí tenemos los subsistemas, ¿no? Sí. Que tenemos al lado izquierdo la atención ambulatoria y a la derecha la internación en sí de los pacientes, ¿no? Sí, intenté hacer un resumen. En este resumen posiblemente falta algunos subsistemas, pero puse lo más importante y lo que se está usando ahora. En el centro está la base de datos, en este caso es un repositorio de datos que tiene el Ministerio de Salud, donde tiene almacenado toda la información que se registra en esos subsistemas. Ahora, lo ideal y nuestro norte siempre tiene que ser conectar todos estos sistemas. ¿Para qué? Y le doy un ejemplo. Si una mamá está embarazada, va a consultar y pasa por un proceso ambulatorio. Se interna y pasa ya por un proceso de internación. Pero ahí que se completa cuando nace el nacido vivo, se completa el CID Plus, porque ahí también va por la hoja perinatal, se completa el egreso hospitalario, la ficha clínica, la historia clínica y el certificado de nacido vivo. O sea, el médico está harto de cargar nombre y apellido. Si tenemos 5 sistemas, 5 veces carga. Si tenemos 10 instrumentos, 10 veces carga el nombre y apellido. Y está cansado el médico de hacer ese proceso. Y allí entonces la importancia de un expediente médico electrónico único que maneje ambas partes, ¿no? Así mismo, porque entonces la clave va a ser el número de cédula. También eso va a ayudar bastante a que la población paraguaya gestione su documento, ¿verdad? Entonces tenemos muchos problemas en donde la mamá, o sea, la embarazada no tiene cédula y generalmente tiene problemas después para tener su certificado de nacido vivo, porque no tiene cédula. Entonces, si nosotros hacemos que todos los sistemas, la clave de entrada sea el número de cédula, por supuesto que esa brecha también vamos a disminuir bastante y vamos a matar 2 pájaros en un tiro posiblemente, ¿verdad? Entonces, si nosotros unimos todos estos subsistemas, la información, y vamos a tener también la trazabilidad del paciente, que es lo que tantos necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener un control de los medicamentos. Si sabemos que hay un paciente que tiene hipertensión, podemos ligar a lo que es la receta electrónica y podemos hacer estadística de saber qué tipo de medicamento retira, y después ir haciendo algunos filtros para que cada paciente pueda retirar medicamentos relacionados a su diagnóstico, ¿verdad? Entonces solamente eso vamos a lograr con la conexión de todos los sistemas y que te permita tener mecanismos de control. Sí, ahí entendiendo de que esta división que hoy en día hay, debemos unirla en una sola, y la que aglutina todo es el expediente médico electrónico, ¿no? Así mismo. Esto se convertiría, cuando tenemos todo unido, esto sería el sistema hospitalario, que es lo que tanto soñamos. Y ahora los principios rectores de la transformación digital del sector de la salud. Sí, este es un documento que también lanzó la OPS hace como 2 años, pero ¿por qué quiero resaltar siempre este documento? Porque en uno de los puntos, y justamente el punto 4, habla de la interoperabilidad. La interoperabilidad es lo que nos va a llevar al éxito en la parte de información. Nos va a disminuir el tiempo de espera. Vamos a tener la información en un tiempo récord, más oportuna, vamos a poder planificar. Entonces la interoperabilidad tiene que ser el eje central de todo lo que tenemos que hacer para poder unir todos los subsistemas que tenemos hoy vigentes. Entendiendo que interoperabilidad, independientemente del lenguaje de cada uno de los sistemas, se conectan entre sí. Así mismo, porque
Hay que tener en cuenta que hay muchos proyectos que quieren invertir en salud. Entonces, salud tiene que ser el rector en decirle, esta es la herramienta que tenemos que usar para poder desarrollar, ¿verdad? Entonces, cuando eso se hace, es mucho más fácil la unión después, ¿verdad? Entonces, todos los subsistemas que van generándose y que quiere trabajar con salud, tiene que cumplir con esas condiciones mínimas. Que esas deben ser determinadas por cuál parte del ministerio, qué área. Sí, y la parte tecnológica tiene que ver con la Dirección General de Tecnología, ¿verdad? Que ellos es el ente rector que tiene que definir cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir para poder desarrollar, antes de que hagan un desarrollo. Porque muchas veces también ocurre en que ya se terminó el proceso de desarrollo y no hubo esa participación de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces los proyectos no terminan. Es una buena iniciativa, pero no se puede implementar porque no cumple muchos criterios y ni siquiera hay una transferencia de conocimiento, porque más adelante no va a ser sustentable el sistema, ¿verdad? No hay mantenimiento, hay gente que puede ser que no maneje esa herramienta, entonces hay que empezar desde cero con el apoyo siempre del Ministerio de Salud. Correcto. Y por último, entre los objetivos de desarrollo sostenible, ahí vemos a la salud y el bienestar. Sí, son objetivos que fueron consensuados y en la reunión de ministros se tomaron un compromiso donde la línea de base es el año 2015. Años anteriores a esto había el objetivo de desarrollo sostenible que tenía prácticamente del 90 al 2015. Paraguay fue aplazado en esos indicadores. Y después se empezó a seleccionar y clasificar otros indicadores que se lo llamó Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también su línea de base es 2015 y se evalúa año tras año, pero finaliza en el año 2030, donde hay metas específicas que el país tiene que cumplir. ¿Por qué lo puse esta lámina? Porque la información siempre tiene que tener una cobertura nacional. No podemos nosotros estar reportando indicadores que no tienen o no cumplen ese requisito, porque entonces va a ser solamente un indicador Ministerio de Salud. Y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos como 30 indicadores y cada indicador tiene otra de sus particularidades. Su desagregación tiene que estar desagregado por grupos de edad, por departamento, porque el eslogan es que nadie tiene que quedar atrás. Es decir que hablando de un indicador muy sensible que se evalúa a nivel nacional y mundial, que es la muerte materna. La muerte materna, por ejemplo, nosotros dice la meta regional es que todos los países tienen que estar por debajo de 70. Viéndolo a Paraguay así con cómo está avanzando, puede cumplir. Pero cuando desagregamos por regiones sanitarias o departamentos, vemos que hay departamentos que su razón de mortalidad materna es altísima. Entonces nosotros tenemos que focalizar las actividades y tratar de que todos los departamentos bajen a un mismo nivel. Sí, así mismo, porque bien lo dice, nadie tiene que quedar atrás. Y otra vez hay que mirar lo que pasa al interior de las edades. Ahora tiene que bajar también de la misma proporción en adolescentes, en mujeres de 19 años y más, que es justo el grupo donde ocurre mayor número de nacidos vivos. Entonces tenemos que atacar siempre en los grupos más vulnerables y hacer esa desagregación, porque también después se desagregan por etnia y ahí también hay que trabajar, que es otro punto importante. Bueno, licenciado, la charla ha sido muy amena, muy instructiva y estoy seguro que la ciudadanía ahora va a ir mirando de forma diferente, debido a que justamente la intención de nuestro programa, para recordar, es demostrar, conversar, poner al tanto de las estrategias a ser implementadas en función de lo que hablamos para el siguiente gobierno, que desde agosto ya tendremos nuevas autoridades, y la cual es una contribución que hacemos para que esto sirva de base también toda esta información que estamos proporcionando al equipo que posteriormente ejecutará las acciones que nosotros propongamos. Te agradezco una vez más, licenciado, y en un futuro esperamos contar contigo nuevamente. No hay ningún problema, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a disposición para lo que podamos mostrar, así es que está el teléfono disponible para que me llame y estamos acá. Muchas gracias, licenciado.
Y así hemos culminado un programa más de salud para estar mejor.